Mi nombre es Diego Silva y hoy día te voy a enseñar qué es la goniometría. La goniometría es la técnica de medición de ángulos creados por la intersección de los ejes longitudinales de los huesos a nivel de las articulaciones. En palabras más simples, es el ángulo que se genera en una articulación al hacer un movimiento o al hacer una posición. Entonces, ¿qué evalúa la goniometría? La goniometría evalúa el arco de movimiento de una articulación en cada uno de los tres planos, que son el sagital, frontal y transversal. Qué complicado explicar el plano transversal así. Entonces la goniometría evalúa el rango de movimiento, o ROM, R-O-M. Entonces, ¿para qué nos sirve la goniometría? Primero, para la evaluación. Vemos por primera vez a un paciente y los evaluamos. Y le vemos cuánto rango de movimiento tiene. Eso nos permite saber si nuestro paciente tiene un rango de movimiento normal o si tiene alguna limitación en el rango. Esta evaluación después nos servirá para ver la evolución de nuestro paciente con el tiempo que pasa post tratamiento o durante el tratamiento también. Lo evaluamos por primera vez y nuestro paciente tiene el rango limitado, pero después, no sé, 2 semanas después durante el tratamiento, lo evaluamos otra vez y vemos que su rango aumentó 5 grados. Después un mes aumentó 10 grados. Entonces íbamos viendo si nuestro tratamiento está funcionando o no. Y después obviamente vemos la evolución del antes y el después y le decimos como, mire, usted ha aumentado todos estos rangos de movimiento y el paciente va a hacer como... Y nosotros también vamos a hacer como... Y obviamente nos sirve para ver la efectividad de nuestro tratamiento y técnica y todas esas cosas. Y ahora, ¿cómo hacemos la goniometría? La goniometría se hace con un instrumento maravilloso que es el goniómetro, que es este que tengo aquí. Hay muchos goniómetros, hay distintos tipos de goniómetros de distintos tipos de materiales para distintas funciones. O sea, todos tienen la misma función, que es la goniometría, medir los grados, pero algunos sirven para algunos tipos de articulaciones más específicas. Por ejemplo, este que mide aproximadamente como unos 20 centímetros, se podría decir que es un goniómetro regular como para principiantes porque en sí sirve como para todas las articulaciones. Pero hay goniómetros que son más específicos, como hechos más para un tipo de articulaciones, que son goniómetros que son súper chiquititos, que son como de este porte, que sirven para las articulaciones de los dedos. O hay goniómetros que son así de grandes, que sirven para articulaciones como las de las caderas o de miembro inferior. Entonces, nuestro goniómetro está compuesto por un cuerpo, que sería esto, que es donde están los grados. También por un eje, que sería eso, que es lo que permite hacer. También hay un brazo fijo. En este caso, como ven, no tengo un brazo fijo. Ambos son brazos móviles, ya que ambos los puedo mover. Pero hay goniómetros, sobre todo los goniómetros que son como de metal, que tienen un brazo que no se mueve y solo uno, que es como el que marca. El goniómetro es un instrumento muy barato, se puede encontrar muy barato, vale como este, me costó a mí como 3.000, 2.000 pesos y sé que en AliExpress lo pueden comprar como hasta 500 pesos este. Según el material obviamente van a cambiar de precio y este es como de plástico y yo lo recomiendo como mucho para comenzar porque es súper delgadito, es súper liviano, cumple su función y tiene, eso sí, está como muy rayado porque lo usa bastante y obviamente por el material que tiene, me costó como 3 lucas. Y tiene unos dibujos que nunca he visto en mi vida y yo me lo compré solamente por los dibujitos y porque se veía canchero y nunca lo he visto. Y su cuerpo está como adentro de los brazos, pero hay otros que tienen el cuerpo más grande y que los brazos son más delgados. Entonces ahí tú puedes elegir el que te sienta más cómodo. Pero todos cumplen la misma función al final. Entonces, ¿cómo medimos la goniometría? La goniometría tiene como una plantilla o como una goniometría universal para cada articulación, que es una posición específica universal. Cada articulación tiene su posición específica de goniometría. ¿Esto por qué? Por dos razones. Porque, uno, como vamos a ir después con el tiempo viendo la evolución de nuestro paciente, no puede ser que si comenzamos la primera evaluación, hacemos con la goniometría así, en este ángulo, después 2 semanas más, comencemos así. No, tiene que ser siempre la misma posición, por eso mismo, para ver la evolución, porque los factores siempre tienen que ser iguales. Y también porque si llega otro profesional, otro kine, y mide la goniometría del paciente, obviamente él la va a medir con la idea de que nosotros la medimos como se debía. Entonces por eso hay unos estándares como universales de las posiciones de la goniometría. Entonces por eso es bueno que se la aprendan como cuál es la goniometría según la articulación y todo eso. Y eso voy a ver en otros videos. Esto es solamente como de información de goniometría. Y en unos próximos videos
voy a hacer goniometría de miembro superior y de miembro inferior, para que no sea tan largo este. Entonces, ¿cómo registramos la goniometría ahora? Vamos a comenzar como con el ejemplo más fácil, que es el hombro. Y con la flexión. Todos sabemos que el hombro tiene 180 grados de flexión. Así, 180. Entonces, ¿cómo medimos esto? Obviamente yo lo voy a hacer así nomás porque yo no me puedo hacer autogoniometría. Pero es para que entiendan como más o menos la posición y cómo es. Entonces, yo te pongo el eje donde debería, según la posición de la goniometría de hombro. Entonces, yo lo pongo aquí, lo voy a tratar de poner lo mejor posible. Y le pedimos al paciente que haga los 180 grados de flexión. Y lo medimos ya. El paciente tiene 180 grados. Perfecto. Ahora, ¿cómo anotamos esto? Siempre hay que anotar la goniometría, obviamente, por la evolución, porque ahí vamos viendo cómo va evolucionando nuestro paciente. Entonces también tiene que tener como un tipo de anotación específica. En este caso, yo conseguí 180 grados de flexión de hombro. Entonces, esto, ¿cómo lo anoto? Es muy fácil. ¿Cómo? Sabemos que esta es la posición universal de la goniometría de hombro. Este sería nuestro cero. Este es nuestro cero. Es como el centro. El cero. Aquí se hace la línea, que es donde nosotros comenzamos la goniometría. Entonces, yo de este cero hice 180 grados. Entonces, al final, mi flexión sería de 0 a 180. ¿Por qué? Porque yo soy capaz de hacer una flexión desde los 0 grados hasta los 180. O sea, yo tengo un rango de movimiento de 180 grados. Pero en el registro yo pondría paciente tiene una flexión de 0 a 180 grados. Lo mismo con la extensión. En la extensión yo hago para atrás así. Y yo tengo súper mala extensión de hombro, así que voy a decir que tengo 30 más. Para no mentirles. Y yo pondría paciente tiene extensión de 0 a 30 de hombro. Hay que siempre poner la articulación que estamos midiendo. Entonces muy fácil. Comenzamos desde el 0 universal y llegamos hasta el 180. Listo. ¿Qué pasa si nuestro paciente tiene una limitación y llegó hasta el 150 nomás de la flexión de hombro? Ponemos eso. Ponemos paciente tiene una flexión de hombro de 0 a 150 grados. Entonces él tiene un rango de movimiento de 150 grados nomás. Y ahora, ¿qué pasa si tiene una mayor limitación en el rango de movimiento y el paciente no es capaz de llegar al 0? Y comienza desde los 20 grados de flexión. Comienza desde los 20 y llega hasta los 150. O sea, algo como así. Así como... ¿Qué hacemos en ese caso? Ponemos, paciente tiene una flexión de hombro de 20 a 150 grados. Entonces ahí tendría un rango de movimiento de 130. Tengo 130 grados de movimiento en mi hombro. Pero va desde el grado número 20 hasta el 150. Porque perfectamente podríamos tener 130 grados de movimiento, pero yendo desde el 180 hasta el 50. Entonces, por eso es tan importante también la posición en que ponemos el goniómetro y por qué siempre tiene que ser la misma. Porque, ¿qué pasa si nuestro paciente tiene una limitación que lo hace estar en los 20 grados de flexión desde un comienzo? Nosotros no comenzamos con el 0 aquí, pues, porque ¿qué pasa con estos 20 grados que debería tener como normalmente el paciente? ¿Dónde están? Entonces es por eso que hay como una pauta universal de cómo es la goniometría. Porque si este es el cero universal en la goniometría de hombro, la posición del cero universal, nosotros sabemos que nuestro paciente tiene una limitación y que no puede comenzar desde el cero que se debería y comienza desde los 20 grados de flexión. Entonces nosotros le decimos al paciente como ya, póngase la posición y él nos dice como no puedo, llego hasta aquí. Entonces nosotros ponemos la posición en la que debería estar el goniómetro y le medimos. Y anotamos, ya, este paciente llega hasta los 20 grados. O sea, comienza desde los 20 grados. Entonces ponemos 20 grados y después le pedimos que haga el movimiento y llega hasta los 150. Entonces decimos como, ya, el paciente parte su movimiento desde los 20 grados y llega hasta los 150 grados de flexión. Entonces sería que el paciente tiene una flexión desde los 20 hasta los 150, porque está limitado tanto como al inicio
como al final. Y eso nos daría un rango de movimiento de 103. Y lo mismo pasaría a la extensión y cualquier otro movimiento que veamos. Rotaciones, abducciones, aducciones, todos. Obviamente eso es cuando hablamos de solo un movimiento, porque aquí yo solo estaba hablando de flexión o estaba hablando de extensión. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de flexo-extensión? Que son dos movimientos. Por ejemplo, el hombro puede hacer flexo-extensión porque... Y en ese caso, ahora ya no usamos dos números, sino que usamos tres. ¿Eso por qué? Porque vamos a tener el 0 y vamos a partir con la flexión. Ya, yo tengo 180 grados de flexión. El 0 es el centro. Llego a los 0 grados, que es el inicio, y llego hasta mis 30 grados de extensión. Entonces, yo parto poniendo 180 grados de flexión logra el paciente. Después, el paciente es capaz de llegar al 0, porque yo llego al 0 y lo paso y llego a extensión. Entonces, 180 grados de flexión, el paciente llega al 0, o sea, llego al centro o a la posición neutra, y después llego a unos 30 grados de extensión. Entonces, ese sería mi rango de movimiento, que al final sería tengo un rango de movimiento de flexo-extensión de 210 grados de rango de movimiento de flexo-extensión de hombro. ¿Por qué es así? ¿Por qué es primero la flexión y después al final la extensión? Porque lo dice el nombre. Flexo-extensión. Flexión, extensión. Juego de palabras. Puede llegar el caso en que le digan de extensión, flexión que tiene el paciente. Entonces ustedes anotan primero la extensión, después ponen el 0 si es que su paciente llega al 0, pasó el 0, y después anotaría la flexión. Entonces por eso es importante ver cómo lo nombran o cómo está escrito, porque según el orden, será en el orden de los números y los grados que deben de poner. Ahora, ¿cuál es la importancia del 0? Porque ¿qué pasaría si mi paciente no tiene extensión? No tiene extensión, entonces él no llega al 0. Mi paciente no llega al 0. Digamos que tiene los 180 grados de flexión de hombro, pero cuando le pido extensión llega hasta el 10. Hasta el 10 de flexión de hombro. Eso significaría que a mi paciente le faltaron 10 grados para llegar al 0 y que no tiene extensión. Entonces, ¿cómo noto eso? Anoto primero, como estamos viendo flexo-extensión, anoto primero la flexión y el paciente logró los 180. Pero ahora, ¿mi paciente llegó al 0? No llegó al 0. Pero ¿qué consiguió cuando quería llegar al 0? Le faltaron 10 grados para llegar a ese 0. Entonces ponemos 180 y ponemos que el 10. Ahora el 10 va al medio, porque eso significa que le faltaron 10 grados para llegar a ese 0. Y después la extensión ponemos 0, porque no hubo. Entonces, en este caso de mi paciente que logró los 180, pero le faltaron 10 grados para llegar a la extensión, sería que el paciente tiene una flexo-extensión de 180, 10 y 0. ¿Por qué el 10? Porque le faltaron 10 grados para llegar al neutro. No llegó a la extensión, ni tampoco llegó al 0, sino que le faltaron 10 grados para llegar a él. Es por eso que es importante la posición, saber cuál es la posición global, universal de cómo se pone en cada articulación, y también saber leer cómo es el registro de la goniometría, porque después eso sirve para ver cómo evoluciona el paciente, y puede ser que después llegue al 0 y ahí tendríamos que poner como 180, 0 y 0, y después puede ser que nuestro paciente logre por fin una extensión y ponemos como 180, 0 y 5. Entonces después de eso le podemos mostrar al paciente y él se va a sentir obviamente muy contento, y nosotros también, porque vamos a ver que está funcionando nuestro tratamiento. Ahora también hay otras articulaciones, como por ejemplo el codo, que se supone que lo normal de extensión de codo serían 0 grados. Entonces, pongamos, no sé, el paciente tiene 100 grados de flexión de codo y tiene una extensión de codo de 0. Entonces ponemos 120 grados flexo-extensión de codo. 120, 0 y 0 grados de extensión, porque al final eso es lo que logra el paciente, 0 grados de extensión. Pero hay muchas personas que son hiperlaxas y que sobrepasan esos 0 grados y llegan a 2, 5 grados. Entonces en ese caso, en un paciente hiperlaxo, ponemos que tiene una flexo-extensión de codo de 120, 0 porque pasa al 0, y después ponemos 5, porque eso significa que logró 5 grados de extensión, que yo no logro.
Entonces, obviamente, cualquier kinesiólogo conoce cuáles son como los grados normales de una articulación. Entonces, obviamente, si ve que el paciente logra 120, 0 y 5 grados de extensión, sabe que el paciente se hiperlaxa y superó como los grados normales de extensión. Entonces, ahora la goniometría, ¿cómo se mide? La goniometría la podemos medir tanto en movimiento pasivo como en movimiento activo. El movimiento activo es lo que hace el paciente en el movimiento, el solo, movimiento activo. Entonces, podemos medirle la goniometría de movimiento activo, así, haga el movimiento usted y nosotros se la medimos. Y también nosotros en el movimiento pasivo, nosotros movemos la articulación, le movemos el brazo, la pierna y ahí también la medimos. ¿Qué nos permite el movimiento pasivo? El movimiento pasivo nos permite medir el end-feel, que es la sensación final, por eso end-feel, para los que no saben inglés. Que es la sensación final que sentimos al final del movimiento de la articulación, el cual puede ser normal, que sería fisiológico, o anormal, que sería patológico. Entonces, cada articulación tiene como su end-feel específico. Hay 3 tipos de end-feel que son normales. 3 tipos de end-feel normales, que sería el blando, que es cuando sentimos end-feel porque choca músculo con músculo. Como por ejemplo sería el end-feel de flexión de codo, ya que choca el brazo con el músculo bíceps. Estoy mamadísimo. El end-feel firme, que es la sensación como de tirantez muscular o cápsulo ligamentosa, que se produce por ejemplo como en los dedos. Cuando hacemos extensión de falange, sentimos como esa tirantez que nos está tirando los flexores de dedo de abajo y la cápsula. Inténtalo. Y el end-feel duro es cuando choca hueso con hueso, como por ejemplo sería una extensión de codo, que es cuando chocan los huesitos de acá. Entonces, una manera de aprenderse los end-feel es sintiéndolos. Te pones así y sintiéndolo, ¿no? Ahora, ¿qué es un end-feel anormal? Como dije anteriormente, cada articulación tiene su end-feel específico. Pero ¿qué pasaría si yo en la flexión de codo siento un end-feel duro? Que no tengo nada de músculo aquí. Es raro, ¿cierto? Eso es anormal. Entonces, un end-feel duro en flexión de codo es un end-feel patológico. Significa que hay algo normal ahí, porque ahí debería ser un end-feel blando. Lo mismo aquí, si en la extensión de dedo, de falange, sintiera un end-feel blando. Aquí debería ser un end-feel firme, porque hay el end-feel blando. Entonces eso, es un end-feel, es patológico cuando sentimos algo que no debería. Pero también existe el end-feel vacío, que es cuando el paciente nos dice que le duele. O sea, vamos como en mitad del camino y el paciente nos dice como, ¡ah, me duele! Entonces ese es un end-feel vacío, porque no llegamos al final de la articulación, no llegamos al end-feel. Entonces por eso el vacío. Entonces eso sería todo. No es tan difícil la goniometría. Lo más difícil, según yo, es como aprenderse bien las posiciones que hay que hacerla y la posición de las manos y los movimientos, pero eso es algo con práctica nomás. Y obviamente aprenderse los grados. Uno al principio dice como, no, son muchos números y bla, bla. Pero después, como practicándolo, uno al final se acuerda o tiene más o tiene como una idea de cuánto debería ser como el ángulo al que lleva una articulación. Así que les recomiendo estudiar arte de geometría para que se aprendan bien los ángulos y todo eso. No, pero a veces a uno se le olvidan como el ángulo de las articulaciones, pero obviamente viendo como el movimiento que hace la articulación, uno recuerda y dice como, ya, se hace como su propio mapa así, de los ángulos de los movimientos y ahí se acuerda y dice como, ah, esta articulación llega hasta los 150 o a esto, o a los 20 y como que eso. Pero eso es gracias a que practicamos harto antes y como que eso nos queda después en la mente. Así que cómprate un goniómetro barato, 3 luquitas, y practica harto. Pídele a un familiar. Hay articulaciones que tú te las puedes medir solo, como las de las muñecas. Y hay muchas articulaciones. Muchas articulaciones que se pueden medir en el cuerpo y cada una tiene su posición específica. Y esas las veremos en un próximo video donde te voy a enseñar la posición, la medición, los rangos de movimiento que tiene cada articulación y cómo deberías medirla.
pero eso es un próximo video. Así que espero que te haya gustado, que te haya servido mucho. Cualquier duda que tengas, me la dejas aquí abajo en los comentarios y yo la voy a leer atentamente sus comentarios. Eso, corazón coreano por ustedes. Estoy muy rojo, como que me está pegando fuerte el sol.